Este es el contenido profundo y revelador de lo que en realidad piensa un narcisista en secreto sobre ti ahora, después de una larga separación. Has logrado escapar, quizás tú lo dejaste a él o quizás él te dejó a ti. O quizás fue una despedida lenta, un adiós silencioso que ninguno de los dos reconoció oficialmente. Pero de una forma u otra, el tiempo ha pasado. Han pasado semanas, meses, quizás incluso años. Y tú pensabas que estabas libre, que habías cerrado esa etapa de tu vida para siempre. Pero, en algún rincón oscuro de la mente del narcisista, tú sigues allí, presente. No porque te extrañe, no porque te ame, sino porque tu ausencia rompió algo fundamental en su mundo. Y eso, para un narcisista, es algo que no puede dejar pasar tan fácilmente. Porque el control, el dominio absoluto sobre ti, era su fuente de poder, y ahora eso se ha quebrado. Es importante que entiendas que los narcisistas no olvidan a quienes se alejan de ellos. Pueden fingir que nunca exististe, pueden actuar como si hubieran seguido adelante sin ti de forma perfecta, pueden incluso hablar mal de ti a otras personas, difundiendo rumores o destruyendo tu imagen. Pero detrás de esas fachadas, en los rincones más oscuros de su mente, tú sigues estando presente. Y lo que piensan sobre ti ahora, lo que en verdad obsesiona su mente, es mucho más revelador de lo que jamás te dirían en voz alta. En este guión vamos a explorar las 10 cosas más importantes que un narcisista piensa en secreto sobre ti después de una separación prolongada. Cosas que te sorprenderán, que te ayudarán a entender muchas cosas y que, por fin, te darán claridad sobre por qué es tan difícil para ellos dejarte ir. La primera cosa que el narcisista piensa en secreto sobre ti, aunque jamás te lo dirá y probablemente ni siquiera se lo reconozca a sí mismo, es que tú representas una parte importante de lo que una vez poseía y que, al alejarte, dejó de tener. Pero no se trata de amor, no se trata de cariño, no se trata de afecto ni de una conexión emocional genuina. No. Lo que perdió no era una persona, no era una relación, no era un vínculo real. Lo que perdió fue el control. Y el control, para un narcisista, no es solo una herramienta, es su forma de existir. Es la base sobre la que construyen su identidad, la forma en que se sienten poderosos, superiores, admirados y necesitados por los demás. Para ellos, sentirse en control es sentirse vivos. Y tú, sin proponértelo, sin buscarlo, eras una pieza clave en ese sistema de dominio. Eres alguien que una vez estuvo bajo su influencia, alguien que respondió a sus palabras, que escuchó sus promesas, que intentó entender sus acciones, que trató de amar a pesar de todo. Y eso, para un narcisista, es una victoria. No por ti, sino por lo que eso le dice a sí mismo, que tiene poder. Cuando tú te alejas, cuando decides que ya no quieres seguir en ese juego, que no vas a permitir más manipulaciones, más humillaciones, más promesas vacías, rompes algo fundamental. Rompes el equilibrio que mantenía en pie su mundo. Porque para un narcisista, perder a alguien no es solo una pérdida. Es una derrota. Es un fracaso personal. Es una prueba de que no pudo mantener el control, de que falló en su objetivo principal, dominar. Por eso, aunque digan que han seguido adelante, aunque actúen como si nunca hubieras existido, aunque incluso lleguen a reír y a hablar de ti como si fueras algo insignificante, tú sigues allí, presente en su mente. No como una persona, no como alguien que les importe, sino como un recordatorio constante de que algo se les escapó de las manos. Y eso, para ellos, es insoportable. No piensan en ti por cariño, no piensan en ti por amor, no piensan en ti por preocupación. Piensan en ti porque tu partida les quitó algo que creían tener, el poder sobre ti. Y mientras esa pérdida siga viva, mientras sigan sintiendo que no pudieron cerrar la historia a su manera, seguirán pensando en ti, repitiendo mentalmente las escenas, tratando de entender que salió mal. Tratando de encontrar una forma de justificar su fracaso. Porque para un narcisista, no hay nada más doloroso que perder el control y saber que fue por su propia incapacidad. La segunda cosa que piensan,
y que también forma parte de ese proceso interno de reconstruir la realidad a su favor, es que reviven una y otra vez cada interacción que tuvieron contigo. No lo hacen para aprender, no lo hacen para reflexionar, no lo hacen con la intención de crecer o cambiar. Lo hacen para reescribir la historia, para distorsionarla, para ajustarla de manera que siempre les favorezca a ellos. Has notado, sin duda, que un narcisista jamás admite que está equivocado. Ni en el momento, ni días después, ni meses, ni siquiera años más tarde. Nunca escucharás algo como, tuve la culpa, o me equivoqué contigo. Eso es algo que simplemente no existe en su vocabulario emocional. En su lugar, lo que hacen es repasar una y otra vez cada conversación, cada discusión, cada momento de conflicto, y van reescribiendo los hechos en su mente, como si estuvieran editando una película que no les gusta. En su versión, tú no estabas herido, estabas siendo demasiado sensible. Tú no te sentías mal, estabas exagerando. Tú no te fuiste, los abandonaste sin motivo. Tú no estabas defendiéndote, estabas atacándolos sin razón. Tú no eras fuerte, eras frío, distante, sin sentimientos. Así, una y otra vez, van reescribiendo tu papel, tu actitud, tus palabras, hasta que todo encaja perfectamente en la narrativa que les permite dormir tranquilo, que ellos no hicieron nada malo, que tú fuiste el problema. Que todo lo que pasó fue culpa tuya. Esta repetición mental no busca la verdad, ni siquiera busca comprensión. Lo único que busca es mantener intacta su autoimagen, esa imagen que han construido de sí mismos como personas superiores, siempre justificadas, siempre en lo cierto, siempre en control. Porque si admiten, aunque sea en silencio, que ellos tuvieron responsabilidad, que ellos te hicieron daño, que ellos fallaron, entonces toda esa estructura se derrumba. Y eso es algo que no pueden permitirse. Por eso, cada vez que piensan en ti, refuerzan esa narrativa. Cada recuerdo es una oportunidad para justificarse, para sentirse mejor consigo mismos, para convencerse de que no hicieron nada malo. Y mientras puedan mantener esa ilusión, mientras puedan seguir creyendo que ellos tenían razón y tú estabas equivocado, pueden seguir adelante con su vida. No con una vida verdadera, sino con una vida basada en mentiras, en distorsiones, en una historia que solo existe en su cabeza. Pero tú sabes la verdad. Tú viviste la realidad. Tú sentiste el dolor, viste las manipulaciones, experimentaste las traiciones. Y por mucho que ellos traten de reescribir la historia, eso no cambia lo que pasó. Solo cambia la forma en que ellos lo recuerdan. Y eso, en el fondo, dice mucho más de ellos que de ti. La tercera cosa que piensan, y que también forma parte de esa necesidad constante de comparación y control, es que vigilan tu vida desde la distancia, incluso si ya no hay contacto entre ustedes. Aunque tú hayas cortado todo tipo de comunicación, aunque hayas bloqueado sus números, eliminado su presencia de tus redes sociales, aunque hayas hecho todo lo posible por alejarte, ellos no dejan de observarte. No físicamente, pero sí desde la sombra de su mente, desde la pantalla de un teléfono, desde preguntas indirectas a personas en común. Es muy común que revisen tus redes sociales, que busquen tu nombre en Internet, que sigan tu vida a través de terceros. No lo hacen por cariño, no lo hacen por preocupación, no lo hacen porque les importe tu bienestar. Lo hacen porque necesitan medir su propio valor contra el tuyo. Necesitan saber cómo te va, no para alegrarse por ti, sino para sentirse bien o mal consigo mismos en función de lo que encuentren. Si tú estás bien, si has logrado reconstruir tu vida, si has encontrado estabilidad, amor, paz, entonces se sienten amenazados. Porque eso les recuerda que pudiste seguir adelante sin ellos, que no los necesitabas, que tu vida no dependía de su presencia. Y eso, para un narcisista, es una herida profunda. No por ti, sino por lo que eso les dice a sí mismos, que no eran tan importantes como creían. Pero si tú estás pasando dificultades, si has tenido momentos de dolor, de tristeza, de lucha interna, entonces se sienten justificados. Ven eso como una prueba de que tenían razón, como una forma de sentirse superiores otra vez.
Como si dijeran, mira, al final sí te afecté. Al final no eres tan fuerte como creías. No es alegría genuina, es una especie de satisfacción perversa, una confirmación de que, aunque no estén contigo, aún tienen un lugar en tu historia. Y si has encontrado felicidad sin ellos, si has construido una vida plena, si has logrado sanar y seguir adelante, entonces sienten una mezcla de rabia y frustración. Porque eso les demuestra algo que no pueden aceptar, que tú no los necesitabas en absoluto. Que tu vida no dependía de ellos. Que su presencia no era esencial en tu felicidad. Y eso, para un narcisista, es casi imposible de procesar. Esta obsesión con compararse contigo está profundamente arraigada en su inseguridad. Los narcisistas definen su valor en base a cómo se comparan con los demás. No por lo que son, sino por lo que otros no son. Y si tú fuiste alguien importante en su vida, aunque sea por un breve momento, no pueden evitar revisar cómo te va. No por ti, sino por ellos mismos. Porque para ellos, tu vida es como un espejo. Un espejo que les dice si están bien o si están mal, si están ganando o perdiendo, si siguen teniendo poder o si lo han perdido por completo. Y mientras tú sigas existiendo, mientras sigas viviendo, mientras sigas avanzando, ellos seguirán vigilando. Porque, aunque no lo admitan, tú sigues siendo una parte de su historia, aunque solo sea para recordarles que una vez perdieron el control, y que eso, jamás deberían permitir que vuelva a suceder. La cuarta cosa que sienten, y que muy pocos llegan a ver o entender, es que hay una profunda envidia dentro del narcisista hacia tu independencia y tu fortaleza. Puede sonar extraño, incluso contradictorio, porque durante la relación, ellos hicieron todo lo posible por hacerte sentir pequeño, débil, inseguro, como si no fuera suficiente. Te dijeron cosas que te hicieron dudar de ti mismo, te manipularon con palabras, te hicieron creer que estabas perdiendo la razón, que tus sentimientos no eran válidos, que estabas exagerando. Pero detrás de toda esa fachada, detrás de todos esos ataques sutiles o directos, había algo más, miedo. Y ese miedo nacía de una emoción que rara vez se les reconoce a los narcisistas, pero que está profundamente arraigada en su interior, envidia. No te envidiaban por tu apariencia, no por tu éxito material, no por lo que tenías afuera, sino por lo que llevabas dentro. Porque tú poseías algo que ellos jamás podrían tener de verdad, la capacidad de estar solo, de enfrentar momentos difíciles sin romperse, de levantarte después de caer. De seguir adelante sin depender constantemente de la validación de otros. Tú tenías una fuerza real, auténtica, una fuerza que no necesitaba ser reconocida públicamente para existir. Era algo interno, sólido, resistente. Y eso, para un narcisista, era algo casi inalcanzable. Porque los narcisistas, aunque parezcan seguros, dominantes, controladores, son en realidad seres extremadamente frágiles emocionalmente. Su autoestima no está construida sobre cimientos firmes, no viene de su interior, no se alimenta de su propio valor. No. Se basa completamente en la validación externa, en lo que otros piensan de ellos, en cómo se les mira, cómo se les admira, cómo se les necesita. Dependen de esa atención como si fuera oxígeno. Sin ella, se sienten vacíos, insignificantes, invisibles. Pero tú no dependías de eso. Tú podías estar solo y no morirte de ansiedad. Podías perder algo importante y seguir caminando. Podías cerrar una puerta y abrir otra sin hundirte. Tenías resiliencia, tenías límites claros, tenías el coraje de irte, de alejarte, de romper el ciclo. Y cuando lo hiciste, cuando decidiste que ya no ibas a permitir que te usaran, que te manipularan, que te hicieran sentir menos, eso los aterrorizó profundamente. Porque, a pesar de sus intentos por hacerte sentir débil, por minimizar tu inteligencia emocional, por confundirte con sus juegos mentales, ellos sabían la verdad, tú eras más fuerte de lo que jamás serían ellos. Y esa verdad, esa realidad tan dolorosa para su ego, no podían enfrentarla directamente. Así que la enterraron bajo capas y capas de desprecio, negación y proyección. En lugar de aceptar que admiraban tu fuerza,
te la restaron. En lugar de reconocer que aprendieron algo de ti, te convirtieron en un villano. En lugar de aceptar que tenías algo valioso, te pintaron como alguien que los lastimó, que los abandonó, que no supo valorarlos. Esa envidia, entonces, no era visible al principio. No era algo que pudieras notar fácilmente. Pero estaba allí, latente, constante, operando desde las sombras de su mente. Y mientras más lejos estuvieras, mientras más claramente demostraras que podías vivir bien sin ellos, esa envidia se convertía en algo aún más oscuro, resentimiento. Un resentimiento que no tiene nada que ver contigo como persona, sino con lo que representas para ellos, la prueba de que alguien puede sobrevivir, sanar y crecer sin depender de su presencia. Y eso, para un narcisista, es una amenaza silenciosa pero poderosa. La quinta cosa que piensan, y que también forma parte de esa compleja red de emociones distorsionadas que habita en su interior, es que extrañan la atención que les dabas. Pero no te extrañan a ti como persona. No te extrañan por quién eras, por tu corazón, por tu bondad, por tu compañía sincera. Lo que extrañan es el rol que jugabas en su vida. Ese rol tan importante que, sin darte cuenta, cumplías cada día, eras una fuente de admiración, un oyente paciente, un soporte emocional, un desafío intelectual, un espejo que reflejaba sus luces y sus sombras. Cuando te fuiste, dejaste un vacío. Un vacío que no era de amor, no de conexión genuina, sino de energía, de alimento emocional. Para un narcisista, la atención es como el aire. Es lo que los mantiene vivos, lo que les da sentido, lo que les permite mantenerse erguidos, seguros, superiores. Y tú, sin proponértelo, eras uno de sus principales suministros. Les dabas atención, les dabas tiempo, les dabas espacio mental. Incluso cuando estabas herido, seguías pensando en ellos. Incluso cuando intentabas alejarte, seguías preguntándote qué pasaba por su mente. Y eso, para ellos, era poderoso. Era confirmación de que estaban en control. Uno de los mayores mitos sobre los narcisistas es que no pueden sentir apego. Pero eso no es completamente cierto. Sienten apego, sí, pero no de la manera saludable en que lo hacen otras personas. No se apegan a ti por amor, por cariño, por conexión. Se apegan a lo que representas para ellos, una fuente de validación, un sostén emocional, una figura que les recuerda que siguen siendo importantes, que siguen teniendo influencia, que siguen siendo vistos. Así que cuando te fuiste, sintieron ese vacío. No porque te amaran, sino porque dependían de ti para alimentar su ego. Algunos, incluso, intentan contactarte nuevamente. Pueden aparecer de repente, después de mucho tiempo de silencio, usando disculpas falsas, gestos dramáticos, declaraciones repentinas de amor o arrepentimiento. Pero no se trata de reconectar contigo, no se trata de reparar lo roto, no se trata de sanar. Se trata de recuperar lo que perdieron, el acceso a ti, a tu atención, a tu energía. Esas llamadas, esos mensajes, esos correos electrónicos largos y cargados de emociones fabricadas, todo eso no es un intento de volver a conectarse contigo como persona, sino un intento de reactivar el vínculo para poder usarlo otra vez. Porque para ellos, tú no eres un ser humano con derechos, con emociones, con historia propia. Eres una herramienta. Una herramienta que les dio poder, que les dio seguridad, que les dio control. Y ahora, al saber que ya no pueden contar contigo como antes, buscan recuperarte, no como pareja, no como amigo, sino como recurso emocional. Pero tú ya lo sabes. Ya has aprendido a ver más allá de sus palabras bonitas, de sus promesas vacías, de sus actitudes cambiantes. Y por eso, no caes. Por eso, no respondes. Por eso, sigues adelante. Y eso, para ellos, es frustrante. Porque no puedes darles lo que necesitan si no estás dispuesto a sacrificar tu paz, tu integridad, tu libertad. La sexta cosa que sienten, y que también revela muchísimo sobre cómo funcionan internamente,
es que te culpan por sus fracasos, incluso por aquellos en los que tú no tuviste absolutamente nada que ver. Los narcisistas tienen una característica muy clara: jamás asumen responsabilidad. Nunca dicen me equivoqué, nunca admiten esto fue mi culpa, nunca reconocen yo soy quien falló aquí. Siempre buscan a alguien a quien culpar, siempre necesitan encontrar un culpable externo que justifique sus errores, sus decisiones equivocadas, sus caídas. Y adivina quién termina siendo esa persona, incluso después de años sin contacto: tú. Aunque no hayas estado presente en su vida durante meses o años, se convencerán de que todo empezó a ir mal desde que te fuiste. Te culpan por haber arruinado sus oportunidades, por haberles quitado algo que no pueden explicar con claridad, por haberlos hecho sentir inestables, por haber sido la causa de su desequilibrio emocional. Y claro, esto es pura proyección. Porque ellos no aceptan sus propios defectos, no reconocen sus errores, no asumen su responsabilidad en las situaciones que salieron mal. Entonces, descargan toda esa culpa sobre ti. Te convierten en el chivo expiatorio de todo lo que no funciona en su vida. Si pierden un trabajo, es porque tú los hiciste sentir inseguros. Si una nueva relación fracasa, es porque comparan a la otra persona contigo y tú los condicionaste emocionalmente. Si están solos, es porque nadie puede reemplazarte, pero no por cariño, sino por la falta de alguien que les dé tanta atención como tú lo hiciste. Y así, año tras año, tú sigues vivo en su mente, no como persona, no como alguien que les importe, sino como excusa. Como justificación. Como respuesta conveniente para preguntas que no quieren responder. Porque admitir que fallaron, que tomaron decisiones equivocadas, que actuaron desde el egoísmo, desde la manipulación, desde el control, sería demasiado doloroso. Sería admitir que no son tan perfectos, tan superiores, tan invencibles como quieren creer. Así que mejor te culpan a ti. Mejor te convierten en la pieza central de todas sus historias fallidas. Mejor usan tu nombre como explicación de sus derrotas, de sus crisis, de sus fracasos personales. Y mientras lo hagan, mientras puedan cargar sobre ti la responsabilidad de sus errores, pueden seguir adelante con su vida, aunque sea una vida construida sobre mentiras, sobre ilusiones. Sobre una versión alterada de la realidad que les permite dormir tranquilo cada noche. Pero tú ya sabes la verdad. Tú conoces tu historia. Tú sabes lo que pasó, tú sabes que no fuiste el problema, que no fuiste la causa de todo lo que salió mal en su vida. Tú fuiste simplemente alguien que estuvo allí, que dio lo mejor de sí, que intentó amar, que trató de entender, que finalmente decidió irse cuando comprendió que no podía cambiar a alguien que no quería cambiar. Y eso no es fracaso. Eso es madurez. Eso es sabiduría. Eso es amor propio. La séptima cosa que piensan es que reviven los momentos de conflicto, no para sanar, sino para justificar su comportamiento. A diferencia de las personas sanas que reflexionan sobre los conflictos pasados para crecer, los narcisistas repiten en su mente las peleas para reforzar la idea de que tenían razón. Cada discusión, cada acusación, cada momento doloroso se convierte en una prueba más en su juicio interno. Reinterpretan tus palabras, distorsionan tus intenciones y retuercen tus acciones para encajar en su narrativa personal. Y cada vez que lo hacen, se convencen un poco más de que ellos eran las verdaderas víctimas. No buscan cierre, buscan confirmación, confirmación de que tenían razón, de que estaban en control, de que nunca fueron el problema. La octava cosa que sienten es miedo de que tú los hayas expuesto ante otros, incluso si no lo has hecho. Los narcisistas viven con miedo constante de ser descubiertos. Han construido una imagen de confianza, encanto y superioridad, pero en el fondo saben que es solo una fachada. Así que cuando tú te fuiste, especialmente si hablaste abiertamente sobre tu experiencia, ellos temen que otros empiecen a verlos por lo que realmente son. Temen que la gente cuestione su comportamiento, que su reputación cuidadosamente construida se desmorone. Incluso si tú has guardado silencio, ellos asumen lo peor. Y esa paranoia te mantiene presente en su mente por mucho más tiempo del que tú podrías imaginar.
La novena cosa que ocurre es que a veces te vuelven a idealizar brevemente, antes de devaluarte una vez más. Existe un ciclo emocional profundamente perturbador que muchos narcisistas repiten después de perder a alguien importante, especialmente si esa persona jugó un rol significativo en su vida. No es un ciclo de sanación o crecimiento, sino de fijación, distorsión y conflicto interno que puede durar mucho más tiempo del que tú esperarías. Este ciclo suele comenzar con el rechazo. El momento en que deciden que ya no les eres útil. Ya sea repentino o gradual, ya sea que te dejaron o te hicieron sentir que no tenías otra opción, el mensaje fue claro, estabas siendo descartado. Y en ese momento, se convencieron de que no eras importante, de que tenías defectos, de que estaban mejor sin ti. Pero el tiempo no lo sana como a la mayoría. En lugar de eso, les da espacio para reflexionar, no sobre sus errores, sino sobre lo que perdieron. No amor, no conexión, no a ti como persona, sino el combustible emocional que les dabas, la admiración, la atención, la sensación de control. Así que después de un tiempo, a veces días, a veces meses, a veces incluso años, comienzan a idealizarte otra vez. De repente, recuerdan solo las cosas buenas. Recuerdan cómo te admiraban, cuánta validación les dabas, cuánto poder sentían cuando estaban contigo. En esos momentos, casi te extrañan. No porque te quieran como persona, sino porque extrañan lo que representabas para ellos, una fuente de suministro emocional en la que podían confiar. Esta fase de idealización suele sorprender a quienes la reciben, especialmente si llegan mensajes extraños, intentos de contacto inesperados o esfuerzos sutiles por atraerte de nuevo. Pero no es afecto genuino, es nostalgia envuelta en ego. Una añoranza no de ti, sino de la forma en que te hacían sentir cuando aún tenían influencia sobre ti. Pero esta admiración no dura. Pronto vuelve la realidad. La dolorosa comprensión de que tú ya no estás, de que no corres cuando ellos te llaman, de que tu ausencia es permanente. Y con esa realidad viene un fuerte golpe emocional. No pueden aceptar que han perdido a alguien que les dio atención, así que se protegen de la única forma que saben, devaluándote otra vez. Esta vez no es en tu cara, es interno. Se convencen a sí mismos de que no eras tan especial, de que tenías demasiados defectos, de que no cumplías sus expectativas, de que están mejor sin ti. Y así, vuelves a ser no un recuerdo querido, sino un problema del pasado del que están contentos de haberse librado. Finalmente, la 10ª cosa que piensan es que recuerdan cómo tú los hiciste sentir, pero solo las partes que sirven a su ego. Al final del día, los narcisistas no recuerdan a las personas por quienes eran realmente o por la profundidad de la conexión que tuvieron. Ese tipo de memoria emocional no existe para ellos. En su lugar, recuerdan a los demás en función de cómo esos otros los hicieron sentir, específicamente cómo contribuyeron a su sentido de poder, admiración o control. Si tú fuiste alguien que los hizo sentir poderosos, que les dio atención, validación o una sensación de superioridad, entonces conservarán esa versión de ti como un trofeo. Revivirán esos momentos una y otra vez en su mente, no porque te extrañen como persona, sino porque esas memorias alimentan su ego. Pero si tú fuiste alguien que los desafió, que puso límites, que los hizo enfrentar sus defectos, entonces esas memorias se tratan de forma muy diferente. A menudo se borran por completo o se retuercen hasta convertirse en algo irreconocible. En su versión de los hechos, tú no estabas protegiendo tus límites, eras difícil. Tú no estabas defendiéndote, estabas tratando de hacerles daño. Tú no estabas exponiendo sus defectos, estabas traicionándolos. Así es como operan los narcisistas. Para ellos, la memoria no se trata de la verdad, sino de la supervivencia. Se trata de mantener la ilusión de que siempre están en control, siempre justificados y nunca equivocados. Y si recordar la verdad amenaza esa ilusión, entonces reescribirán la historia hasta que se ajuste a sus necesidades.